Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de sistemas digitales de la materia de contexto de la profesión, bueno, contexto social de la profesión, y vamos a hablar de la actividad número 3, que es la fundamental uno de representaciones sociales. En esta actividad hicimos una introducción en su desarrollo, hicimos una pequeña investigación sobre el concepto de la representación social, elementos que conforman las representaciones sociales, procesos de información, sus usos, sus ventajas y desventajas, y asimismo dimos tres ejemplos sociales sobre nuestra carrera que es ingeniería en sistemas. Además hicimos una pequeña encuesta, entre comillas, entrevista, hacia varios tipos de personas, que los veremos más después, al igual que cada quien hizo sus conclusiones individuales. ¿Ok? Entonces, como introducción, ponemos en la mesa la representación del concepto de, bueno, el concepto de la representación de una representación social, ¿no? Dice que se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender cómo los individuos y los grupos construyen su realidad y comparten significados en la vida. Más allá de ser simples opiniones o creencias, esas representaciones son un sistema de conocimiento que molda la forma en que pensamos o sentimos y actuamos. Bueno, y ponemos el concepto de representación social. Las representaciones sociales constituyen estructuras cognitivas, simbólicas y culturales mediante las cuales los individuos y los grupos interpretan y comprenden. Así se vería nuestra forma, ¿no? Aquí, de cómo comprenden la sociedad en la que nos rodea. Se diferencian de las ideas y creencias individuales porque son colectivos, o sea, no pueden, se desarrollan y se producen de forma de lo que tú conoces, tu interacción social, la comunicación y procesos culturales. Bueno, los elementos, están compuestos de dos componentes fundamentales que permiten ser al mismo tiempo y estables y flexibles, que vendría siendo el núcleo central y el sistema periférico. El núcleo central constituye la parte más esencial y resiste al cambio. Este núcleo funciona como el eje que otorga la coherencia e identidad de permanencia en la representación social. Un ejemplo, la representación social de la salud. El núcleo podría ser la idea del cuerpo libre de la enfermedad, que es un concepto básico y difícil de transformar con el tiempo. Y el sistema periférico ese es mucho, mucho más confiable. Eh, Mucho más flexible, por así decirlo, flexible y sensible a los cambios del entorno social. Este componente está formado por elementos secundarios que permiten adaptar la representación a diferentes contextos y situaciones de la vida. Aquí ponemos una parte que es la definición del núcleo central y periferia, su función principal, que es resistencia al cambio, relación con el grupo y su ejemplo. Después ponemos los procesos de información de las representaciones sociales. Estas dicen que se da principalmente a través de dos mecanismos fundamentales presupuestos, que es la objetivación y el anclaje. Y dice que ambos actúan de manera complementaria para transformar lo desconocido en algo comprensible y compartido dentro de un grupo social. ¿Ok? Y aquí ponemos que es la objetivación, el anclaje y la relación entre ambos. Después ponemos sus usos. Bueno, todos sabemos que las representaciones sociales están en la vida cotidiana. Puede ser también como investigación social, también se puede utilizar como marketing y de comunicación, en la educación, por ejemplo, para tener diferentes ideas de los estudiantes, en la salud pública y en la comunicación y el marketing, como hemos dicho. Ok. Sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que facilitan la comprensión de las cosas, favorecen la cohesión reforzando la identidad y son guías prácticamente. La desventaja es que, eso no son resistentes al cambio, dificultan su adaptación. Eh, bueno, son prejuicios prácticamente, son estereotipos de lo que tú estás pensando, como una discriminación social. Y a veces generan simplificaciones excesivas de fenómenos. ¿A qué quiero decir con eso? Como que se ramifican, o sea, no pueden conducir a malinterpretaciones que no son las correctas. Y ya por último, vamos a dar tres ejemplos de la representación social en la ingeniería en sistemas.
Bueno, puse tres ejemplos de los más comunes, bueno, pusimos de los tres ejemplos más comunes, que es que el ingeniero en sistemas es que el que arregla las computadoras, ¿no? Uno cree que por ser ingeniero en sistemas puede arreglar todas las computadoras cuando no estamos enfocados en computadoras, sino que estamos enfocados en más áreas, como desarrollo, software, redes, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre muchas otras. También dicen que por ser ingeniero en sistemas somos hackers. Bueno, esa es una idea, una representación social que la gente tiene, que está muy difundida, que porque nosotros nos dedicamos a hacer páginas web, programamos, creen que somos hackers, ¿no? Y por último, que el ingeniero en sistemas, como es el antisocial que solo se lleva enfrente de la computadora. Eso es un estereotipo que tienen de los ingenieros en sistemas, como creen que siempre estamos dentro de la computadora o dentro de nuestro espacio, de nuestra oficinita. Creen que solamente somos antisociales y no queremos social, cuando en realidad nuestra carrera como ingenieros nos exige realmente tener un liderazgo de comunicación para tener o para poder ser líderes en un grupo de trabajo. Ya después de toda esta investigación, hicimos una pequeña encuesta refiriendo a las personas qué piensan de la ingeniería, qué perspectiva tienen de ella. En esta se entrevistaron a compañeros de otras facultades, estudiantes de la misma carrera, inclusive otras ingenierías de la misma FIME, que un profesionista de nuestra carrera que se dedica a ciberseguridad, y al igual que un practicante, eh, y además personas que se encuentran en estudios inferiores como preparatoria, secundaria, o que no hayan terminado sus estudios de nivel superior, en este caso de ingeniería. Por ejemplo, aquí nos dieron, hicimos 17 preguntas. Obviamente preguntamos sus datos personales. Aquí solamente pusimos la primera de datos personales y pusimos la de qué te dedicas, cuál es tu profesión, si eres estudiante, en qué semestre la dejaste. Aquí tuvimos un caso que la dejó en sexto semestre. Y hicimos preguntas de que ¿a qué te viene en mente cuando escuchas la palabra ingeniería? ¿Qué es que la ingeniería es importante en tu vida? Nombrar alguna profesión de la ingeniería. ¿Qué impacto crees que tienen los ingenieros en una sociedad? ¿Consideras que los ingenieros ser ingeniero es una carrera difícil? Eh, ¿Cuál es el mayor desafío del campo de la ingeniería hoy en día? ¿Tú crees que deberías cambiar o mejorar la educación de la ingeniería para futuros profesionistas? ¿Cuál es el rol más importante que debe desempeñar un ingeniero en la sociedad? Si tú tuvieras que estudiar qué es la ingeniería, ¿cómo lo harías? ¿Qué consejo le darías a alguien que está estudiando la ingeniería? De una escala de 1 al 10, ¿qué tan familiarizado estás con la ingeniería o con un ingeniero? ¿Cuál crees que es cuál es el mayor mito sobre los ingenieros? ¿Y cómo crees que la ingeniería influirá en el futuro? A continuación también le presentamos un link que nos da todas las respuestas detalladas de todas estas. Aquí solamente pusimos como que el resumen de los encuestados. Y además, bueno, en su reflexión, nos dimos cuenta que muchas de las personas sí tienen un prejuicio muy arraigado de lo que habíamos dicho antes de los prejuicios en la vida real. Por ejemplo, muchos pusieron que todos utilizan chaleco y casco, que no tenemos creatividad, o que somos muy inteligentes, o saben de todo. Cuando pues esto no es real. Dependiendo de la persona o de cada ingeniero, tiene oportunidades distintas. También que a pesar que la ingeniería es considerada un campo fundamental, eso sí lo detallan muy bien, que la ingeniería es fundamental en toda nuestra vida, que está presente en muchas partes de nuestra sociedad o de nuestra vida cotidiana, que todos alguna vez hemos utilizado una aplicación de la ingeniería o que sin darnos cuenta hemos convivido con ingenieros. También esto nos dice que bueno, resumiendo todo lo que he dicho antes, que es vital y que su prestigio tiene un prestigio de su valor social siendo ingeniero. Esto también atrae a nuevas generaciones a estudiar esta rama y reforzando la identidad de quienes somos, de quien las ejerce y de quien la estudia. Bueno, en conclusión, esto nos enseña que la visión colectiva de la carrera tiene un poder inmenso. Puede limitar su potencial o por lo contrario abrir el camino hacia un futuro más amplio y reconocido, dependiendo de las perspectivas o representaciones sociales que nos den las diferentes personas. Esto nos puede afectar para bien o para mal.
Ya por último, pusimos la conclusión de cada uno. En mi conclusión, puedo decir que no es un mero reflejo la representación social sobre la realidad profesional. No solo en la ingeniería, sino también en otra carrera o cualquier otro grado de estudios. Esto no moldea la realidad. Al analizar la encuesta y comparar con la investigación realizada, me pude dar cuenta que también tiene referencias positivas, tanto negativas. Hay algunos que tienen referencias muy muy malas de nosotros como ingenieros, hay otros que tienen expectativas demasiado altas, y eso pues la verdad sí motiva a ser mejores como profesión o más oportunidades de profesión, y las negativas pues sí limitan un poco el crecimiento o limitan un poco tu pensamiento como ingeniero, a mi punto de vista. Bueno, en esta actividad pues me dejó ver y proyectarme como mi percepción, como mi proceso de ingeniero. Y eso sería todo. Aquí agregamos las referencias y sería todo nuestro trabajo de la fundamental número 1 de representación social.